tal, Dominicana? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Como siempre, de costumbre, tenemos un programa de interés para todos y todas. Decidir dónde vivir exige contemplar múltiples factores, desde la ubicación en la ciudad, la tranquilidad, el área de recreación común y la seguridad. Por esto, el derecho de condominio, tanto para propietarios e inquilinos, es un tema que genera controversias, tanto por abusos de unos y otros o desconocimiento de la ley. Desde nuestros hogares, barrios residenciales o condominios, es común ver la venta o alquiler de viviendas, contaminación sonora, inseguridad, manejo de servicios básicos y demás situaciones que generan conflictos entre los vecinos. Muchas veces, situaciones que pueden ser prevenibles y realizadas con tan solo respetar las normas de convivencia o inclusive el sentido común. Hoy compartimos las opiniones expertas y experiencias de esos que, como ciudadanos y ciudadanas, se han dispuesto a organizarse, asumiendo intereses colectivos desde sus edificios, calles, barrios, aunando esfuerzos para la consecución de metas colectivas. Hoy, en Así las Cosas, acompáñenos a tratar la ley de condominios y las juntas de vecinos. Las primeras juntas de vecinos fueron creadas en el año 1979, durante el periodo gubernamental del fallecido presidente Antonio Guzmán, quien mediante decreto del 31 de marzo instituyó el Día Nacional de las Juntas de Vecinos. Ese mismo año comenzaron a funcionar alrededor de 100 juntas vecinales, con sede en Buenos Aires de Herrera, Los Alcarrizos, San Luis, Guerra, entre otras. De conformidad con las disposiciones combinadas de las leyes 5038 del 21 de noviembre de 1958 y la 10805 sobre el registro inmobiliario, el régimen de condominio es el derecho en virtud del cual distintas partes de un inmueble con independencia funcional y salida directa o indirecta a la vía pública se establecen como propiedad exclusiva de una o más personas, las que a su vez son copropietarias indivisas sobre las partes comunes. Para constituir un inmueble al régimen de condominio se deben llenar dos procedimientos: la presentación de plano de división de condominios por ante la Dirección Regional de Mensuras Catastrales y la constitución del condominio ante el registrador de títulos correspondiente. El condominio es a la vez una propiedad individual y común, debido a que es la propiedad exclusiva sobre la unidad funcional o apartamento, donde el titular del derecho ejerce los más plenos atributos de propiedad. Empezamos la conversación. Hablemos junto a Erison Cava, también a un gran municipalista, a Waldis Tavera, quien es regidor del distrito. Esa ley de condominio, ¿qué es? ¿Quién regula? ¿Cómo? La ley 5038 de condominios, hablemos del administrador y de la figura jurídica, del derecho individual y común, la titulación, composición de un condominio, el pago de cuotas. Bueno, muchísimos aspectos que antes de iniciar la conversación de manera pública con ustedes, ya nuestras invitadas y nuestros invitados hemos iniciado. Bienvenidos. Gracias. Hola, Tatiana. Por estar aquí. Él es mi vecino, yo tengo que decirlo públicamente. No voy a dejar de decirlo. Y gracias a ti por acompañarme en televisión ahora, en esta ocasión. Qué bueno tenerlos aquí. Yo les decía, les planteaba. Y yo a eso, un placer compartir. Aquí nos conocemos todos, ¿verdad? Qué bueno, eso hace la conversación más sencilla. Les planteaba que lo ideal es que nos entendamos como seres humanos, que apelemos al sentido común, a la solidaridad, a las buenas reglas de convivencia, pero muchas veces no es así. Sí. Y el dominicano, aunque es chévere, la dominicana alegre y tiende a comunicarse mucho con su vecino, así también desacata las leyes y las normas. Entonces, ¿cuál es el marco que tenemos? ¿Por qué nos regimos? ¿Cómo funciona? ¿Qué tenemos en República Dominicana? En República Dominicana tenemos la ley de condominio, que es la 5038. Esta ley nace o es creada a los fines de regular lo que no existía en ese tiempo. Pero de la manera que ha venido creciendo nuestra ciudad. De manera desorganizada. Desorganizada, dígalo. Sí, esencialmente. Pero de la manera que viene creciendo nuestra ciudad, el legislador se ve la necesidad de modificar esta ley en el 2005, que es la ley 108-2005. Okay. Pero aún así, soy de opinión
que quedó un poquito corto. Okay. Para nuestras realidades. Para nuestras realidades, porque una cosa, la ley es excelente, pero cuando salimos a nuestra ciudad, vemos que tenemos carencias y necesidades que la ley no lo contempla. Bueno, Edison, eso pasa yo creo en todo el marco jurídico de República Dominicana, hasta en la Constitución. En la teoría, maravillosa, muy completa, pero en la práctica tendemos a violarla constantemente. Así Eso ha es. pasado en el tema de condominios. ¿Qué Claro. encontramos allí, Waldis? ¿Qué se rige? ¿Está todo lo que el ciudadano, el condominio necesita? No, mira, yo creo que necesariamente las ciudades son entes cambiantes y cambian tanto como nosotros los seres humanos. Y la convivencia de las ciudades tiene que corresponderse con sus cambios. Yo entiendo que la ley de condominio en gran medida ha llegado a un proceso de desfase, justamente porque se hace en una época en que lo más que podíamos construir en la ciudad era 4, 5 niveles como mucho. Eran 2, 4, no pasaba de ahí. Ya tenemos condominios de 20, 25, 30 niveles. Por supuesto. O sea, entonces, esto cambia de por sí las reglas de juego. ¿Cuáles son las situaciones que tenemos que abordar ahora? Si nosotros estamos haciendo de la ley el instrumento que regule nuestra realidad. Por ejemplo, Edison hablaba fuera de cámara y yo le preguntaba a él, que trabaja más ese asunto que yo, porque yo lo hago desde el otro nivel. Él lo hace en el día a día, en la solución del problema. Yo nada más recibo el problema. ¿Qué hacemos frente al nuevo régimen de condominio? De casas, viviendas individuales, pero que constituyen un solo lote, que tienen áreas comunes y que son vendidas con áreas comunes, con piscina, con áreas verdes comunes, con electricidad común, y son individuales. La ley de condominio, no, en términos estrictos de la letra, no les es aplicable. No le es aplicable, no está dentro del marco de lo que es la ley. Y si ustedes lo saben y ellos lo saben, ¿qué ha pasado? ¿Voluntad política? Es que a las cosas pequeñas en nuestro país muchas veces no le damos importancia. Y eso es pequeño. No, son las cosas que la ven como pequeñas, pero que constituyen las grandes cosas. El y los día a grandes día problemas. de los ciudadanos, Pero de los vecinos y vecinas. Es que es el día a día de los vecinos Ay, que mi vamos madre. descuidando como autoridad. O sea, la autoridad debe de prever para que los conflictos no se generen. Y esa es la condición de la ley. Voy a armonizar la vida en sociedad para que no vivamos en conflicto. Claro. Entonces, si no lo prevé el legislador, porque tenemos baja calidad en la representación legislativa. Pero también en la y pocas participación iniciativas. ciudadana. Y en la participación Ahí ciudadana. hay una cuota que nos corresponde a nosotros y por eso Pero el porqué de este programa. la participación ciudadana tenemos una gran responsabilidad. Porque todavía nosotros pensamos en una democracia representativa. Así es. Y no en una democracia participativa. Así es. Ese régimen deberá ir cambiando en la medida en que nos vamos afectando y en la medida en que las instituciones respondan al ciudadano. Por supuesto. Porque muchas veces al ciudadano le vencemos por cansancio. Claro. Entonces, cuando el ciudadano no reclama su derecho y comienza a dejar pasar las cosas, esta se convierte en un hábito y ese hábito entonces se hace común. Y ahí entonces la ley pierde su aplicación. De lo que tenemos que es débil y ya quedó establecido, de acuerdo a lo que estamos escuchando de ustedes, opiniones expertas, ¿qué tenemos? Hablemos de lo que contiene la ley, a qué están permitidos y no están permitidos los propietarios e inquilinos. Hablamos, por ejemplo, del tema de las mascotas, del ruido, la buena convivencia. ¿Qué se incluye allí? Fíjate, la ley es específica en cuanto a esos puntos que tú acabas de tocar. Nos dice cuáles son los privilegios, pero también dice cuáles son las funciones y qué no puede hacer un condómino. Las mascotas están prohibidos, ya sean pato, pollito o Tortuguita, tortuguita, pececito. como sea. Siempre y cuando esté en la ley prohibido animales, está prohibido. Pero aún así vemos Claro. que 2 o 3 vecinos siempre tienen una mascota, un perro, algunos tienen 2, otros tienen unos tremendos perros. Y esas son de las cosas que nos encontramos y que nos dan de frente cuando vemos el incumplimiento de la ley. También podemos observar que las modificaciones que se le hacen A los apartamentos, a los condominios, muchas veces nos mudamos en una torre y está prohibido X cosa, que se le pongan hierro a los ventanales o a los balcones. No dañar la fachada, la estructura. No dañar la fachada, debe ser uniforme. Pero sin embargo,
lo considero un alto riesgo que en un 10º piso no haya algo que permita la seguridad, de niños, por ejemplo. De niños, o hasta sobre de todo. los Spider-Mans que se suben por ahí a un 5º piso. Yo tengo un niño que es un Superman. Por ejemplo. Entonces, cuando me mudo, mi temor era que hiciera algo inadecuado. Pero, aún así, esto se puede modificar. Una asamblea dentro de lo que es los vecinos. Okay, con votos. Con votos. Puede facilitar que este tipo de cosas se modifiquen, pero siempre y cuando todos estén de acuerdo para no afectar la fachada del condominio. Eso es importante, Edison. Tú acabas de decir todos estén de acuerdo. Sí. Estoy pensando en el consenso. El Sí. consenso es imposible. Habrá unas 4 o 5 voces por allí disidentes que no estarán de acuerdo, ya sea porque no les interesa empaparse completamente de la ley o del reglamento de condominio, o porque no les parece que esa medida sea acatada en el residencial, en el apartamento, en la torre. Entonces, estamos hablando de mayoría. La mayoría absoluta. decide. Es el procedimiento que Es el tenemos en procedimiento. todos los condominios, por ejemplo, en Santo Domingo y todas las demás regiones La del ley país. es clara, la ley es Así clara. es, mayoría. Mayoría total. Si Y- uno de ellos no está de acuerdo, no se puede. La representación en el caso del administrador, del presidente, de la directiva, ¿cuáles serían sus competencias? Mira, el administrador representa al condominio y por lo tanto tiene la responsabilidad de cumplir con todo lo que son las obligaciones comunes Legalmente. y legalmente y de representarlo legalmente. Pero mire, y yo espero que hizo esto aquí, una de mis grandes observaciones de esta ley es que el que vive en condominio comienza a vivir en un espacio común. Ella comienza, Tatiana comienza el programa diciéndote mi vecino. Sí. Entonces, el derecho a escoger mi vecino debe ser protegido. Esta ley permite de que alguien compró en tu condominio y le vende a quien le dé la gana. Cuando adquirimos una propiedad en condominio, lo más lógico es que uno siempre pregunta, ¿y quiénes más han comprado? Eso es normal, ¿quiénes viven? Pero sin embargo no lo hacemos. No lo hacemos. Y una Entonces, cosa que ahí debemos voy. tener en consideración, y perdón que te interrumpa, No, Waldi, no, es que para vivir en condominio tenemos que tener claro que es vivir en regla. Claro. Porque dentro de un espacio común, tú tienes tu espacio y yo tengo el mío. Por supuesto, tenemos que O sea, respetarnos. vivir en regla es lo fundamental y respetar el derecho que tú tienes y que tú me respetes el derecho que yo tengo como vecino o como condómines del mismo condominio o torre, edificio, como le podamos decir. Mira, yo te voy a hacer esta experiencia, perdona. Ciudad Guatemala sufrió un terremoto y perdió gran parte de lo que fue la ciudad. Y vino la reconstrucción. Y la reconstrucción tenía que haber normas. Y técnicos internacionales fuimos contratados y fuimos a Ciudad Guatemala para ayudar al gobierno de la ciudad a fijar las normas de convivencia, porque la ciudad fue prácticamente reconstruida completa. Y allí señalaban una serie de aspectos que yo creo que todavía aquí tienen valor y son fundamentales. ¿Qué juez conoce los conflictos de este condominio? ¿Qué tiempo tiene el juez para fallarlo, para decidirlo? Los conflictos entre los ciudadanos y la autoridad tienen que tener un plazo. Por ejemplo, en el régimen de condominio, tú te vas a la jurisdicción inmobiliaria. Jurisdicción inmobiliaria, antes juzgado de paz. Antes era los juzgados Los de juzgados paz. de paz. El juez de paz conoce pocos expedientes o menos expedientes y lo puede expedir más rápido. Eso que tiene el ejercicio de todos los días, sabe que la jurisdicción inmobiliaria de por sí es lenta. Muy lenta. Muy lenta. Muy lenta. Y además, la convivencia entre los condóminos es un asunto de vida o muerte, porque afecta tu salud emocional y puede generar violencia. Por diario supuesto. Entonces, esto debe decidirlo un juez en lo inmediato, en el menor tiempo posible, para garantizar la seguridad ciudadana. Claro. Y para mí, esos son de los vacíos que tiene esta ley. Ya, hablábamos de que los principales conflictos, por ejemplo, el pago del mantenimiento, la cuota. El pago del mantenimiento, a mi consideración, Waldi, no sé qué piensas tú, yo creo que es lo que mayores dificultades trae en un condominio. Porque muchas veces compramos un apartamento, lo alquilamos, se nos olvida de que también tenemos que pagar una cuota. Claro. Solamente nos interesa recibir el beneficio que nos están pagando. Pero sin embargo, un condominio paga luz, Claro. un condominio paga basura, un condominio paga un jardinero, La seguridad. la seguridad, que es vital. indispensable. Un condominio trae muchas cosas, la pintura, el mantenimiento que se le da al área común,
para mantener la fachada o la estructura intacta. Y las reparaciones comunes. Las reparaciones comunes, pero sin embargo, ese es el punto que más podemos marcar, el pago del mantenimiento. Y la alteración de los condominios, que muchos condominios alteran el condominio en lo interno de su propiedad, bajo el entendido de que no molestan a nadie. De que esta es mi casa y yo aquí hago lo que yo quiera. Sin embargo, muchos de los constructores, y los últimos condominios, ahora los constructores se están cuidando de no tener en lo interno de los apartamentos vigas fundamentales. Pero como quiera, tiene que tener una viga que te afecta. Si yo vivo en el cuarto piso y tumbé una viga de soporte o la reduzco para poder ampliar un poquito más mi condominio, poner un espacio, ganar un espacio, yo estoy reduciendo la calidad de seguridad de mi edificio. Al final termino afectando al de arriba o al de abajo. Por eso hay que comunicarlo. Hay que comunicarlo, pero a veces nos ponemos hasta de acuerdo. Sí. La vecina es muy buena, yo no voy a pelear con mi vecina, yo le voy a permitir que haga eso. Pero es un peligro. No viendo eso, peligro. Fíjense, tenemos que irnos a la publicidad. Luego estaremos recibiendo aquí a las presidentas, representantes, mujeres empoderadas, conocedoras, muy inteligentes, que vienen a darnos un poco más de luz de lo que está ocurriendo en Arroyo Hondo y en La Castellana. Quédese con nosotros. De regreso en Así las Cosas, conozcamos ahora las realidades de diferentes localidades. Qué bueno tenerlas en este espacio para que desde su voz, desde su experiencia, podamos contárselas a ustedes. Recibimos a la ingeniera Varinia Camaño, quien es presidenta de la Junta de Vecinos de La Castellana, además de ser la presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos Brasi Mensaje. Está con nosotros y nosotras la licenciada Adolfina Ramírez, viuda de Botello, presidenta de la Junta de Vecinos de Colinas del Seminario. De igual forma, sigue aquí en la mesa Waldis Taveras, regidor del distrito, para recibir un poco de todos estos conflictos. Ellas, junto a sus vecinos y vecinas, son las intermediarias entre la población y las autoridades para tratar de solucionar las problemáticas que les afectan. Trabajo de las distintas instituciones proveedoras de los servicios a los sectores como la luz, agua, salud, vivienda, falta de agua potable, deficiencias en el suministro de energía eléctrica, recogida de basura, como ustedes saben, el control de ruidos, la limpieza de cañadas en algunos casos, áreas verdes y construcción de canchas deportivas, que son de las demandas que podemos decir enarbolan los dirigentes comunitarios que lideran estas estructuras y que sirven no solo como instrumento de presión, sino para velar por la convivencia armónica entre las familias que residen en un perímetro determinado. En el caso de ellas, tienen sus problemáticas específicas, tanto en La Castellana como en Colinas del Seminario, en Arroyo Hondo. Bienvenida. Empezamos entonces con la ingeniera Varinia Camaño. Sí. Muchísimas gracias por la invitación, Tatiana. A usted. Las juntas de vecinos son organizaciones que se encargan de identificar los problemas de la comunidad y de trabajar con las instituciones para la solución de los mismos. Nosotros hemos formado una unión de juntas de vecinos que incluye a 8 sectores. Los límites, para que tengan una idea, es el norte, la avenida Kennedy, John F. Kennedy, al este, la Doctor de Filló, al oeste, la Luperón, y al sur, la Gustavo Mejía Ricard. Estas juntas de vecinos son Las Praderas, Los Prados, Altos de las Praderas, Ciudad Moderna, Estancia Nueva, Residencial Mercurio, San Jerónimo y La Castellana. Varinia, ¿qué tiempo les ha tomado articular todas estas voluntades? Porque es mucho espacio. Bueno, nosotros en La Castellana per se venimos trabajando desde el 99, desde 1999. La Unión de Junta de Vecinos es mucho más joven. Es desde el 2013 y se inició a raíz de una ruta de guagua que iban a iniciar por dentro de nuestra urbanización. Entonces eso motivó a que nos uniéramos todos y hiciéramos un llamado. Entonces nada, vamos a cumplir 2 periodos como presidenta de la Unión de Junta de Vecinos. Entonces, para ello hemos diseñado un programa de trabajo con un plan de acción que abarca las diferentes instituciones, como decía.
Entre ellas se encuentra la CAS, es una de las instituciones con la cual trabajamos. En la CAS nosotros hacemos las denuncias de todas las averías, tenemos un equipo de trabajo que se encarga de eso para que las solucione. También trabajamos con EDESUR para mantener alumbrado nuestro sector. Ellos hacen reposición de bombillas y estamos a la espera también de cambios de las lámparas. También hacemos el trabajo de la limpieza de los colectores y de los filtrantes para minimizar el problema que tenemos de las inundaciones. Sí, terrible. El problema es terrible en nuestro sector. También trabajamos con un plan de seguridad con nuestra Policía Nacional. Entonces, aparte de eso, también trabajamos con las instituciones de la ME para un reordenamiento vehicular también en nuestro sector, muy necesario. Otro de los temas que trabajamos es el tema de la basura, de la recogida de la basura para que nuestro sector se mantenga limpio. Pero la principal problemática de nuestros sectores, tenemos los hundimientos en nuestros sectores, que eso es en el sector, ocurren tanto en la Castellana, en los Prados, que la situación es más grave, y tenemos hundimientos también en San Jerónimo. Okay. ¿Qué se ha hecho con esos hundimientos? Bueno, se logró que el Ministerio de Obras Públicas hiciera un estudio con ESALACO, y lo que se nos dijo fue que planeamiento urbano del ayuntamiento iba a ser una aprobación y después el ministro de Obras Públicas, el ministerio, se iban a pedir unos estudios especiales, unos estudios geotécnicos, y después se tenían que volver a resellar los planos en el ayuntamiento. O sea, la aprobación del ayuntamiento de las edificaciones, estoy hablando, iba a ser provisional. Ok, pero ¿ha afectado de alguna manera esto que ha ido deveniendo en la construcción de torres, edificios, la no planificación en estos hundimientos, o ha sido un fallo natural? Bueno, hasta ahora ha sido, según los informes que tenemos, ha sido un fallo de cavernas que existen en diferentes puntos, sí, y por el tipo de suelo que existe en la urbanización. Lo que nosotros pedimos es que se tomen las medidas necesarias para que no afecte la seguridad de las personas, de los constructores. ¿Qué pasa en otras zonas también? Sí, pero mire, en 1984 se hicieron aquí unos estudios. Y la cooperación italiana determinó que esa zona tenía que ser de baja densidad. Exacto. Porque esa es una zona que corresponde a la segunda galería de la ciudad de Santo Domingo. Si Santo Domingo está hecho en galería, nosotros aquí estamos en la primera, porque lo de abajo comienza ahí en el malecón. Nosotros tenemos la primera, ellos están en la segunda, que corresponde de la 27 hacia allá. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué yo me opuse a esa medida? Tú no puedes darme aprobaciones provisionales cuando tienes un problema de seguridad ciudadana y de peligro público. O sea, te estoy dando un permiso provisional para que tú construyas en una zona que puede hundirse mañana, porque el peso que ahí pudiera resistir no es mucho. Ahí lo que hay son cavernas en una parte, y en otra hay una parte muy fuerte que sí lo permite. El estudio geológico es hasta dónde esta parte donde hay cavernas puede afectar o no donde está la parte fuerte. ¿Y esto qué pudiera pasar en 10, 20 años? Hablando de consecuencias que no solo la gente en la Castellana deba conocer, sino toda la ciudadanía, Wallis. Yo ese tipo de cosas me gusta consultarla con Osiris de León. Y cuando se pasó con eso, yo me senté con Osiris. Osiris pasó una noche entera explicándole a doña Consuelo y a mí cuál es el problema geológico de la ciudad de Santo Domingo. Es precioso conocerlo, pues es un problema geológico. Entonces, frente a eso, hay una serie de cosas que tenemos que ver en términos de construcción. Si bien las construcciones, el ayuntamiento tiene una responsabilidad en el uso de suelo, que el uso de suelo es lo que tú puedes hacer en un terreno determinado. ¿Qué yo puedo hacer aquí? Mi casa, un comercio, ese comercio puede ser una farmacia, un restaurante, tengo espacio y es comercial, es el diferente tipo de comercio. Y Obras Públicas le corresponde la parte de estructura, chequear que hay aquí, inclusive el Instituto Geológico que está ahí, que es el Instituto Geológico de la Universidad y el Instituto de las Fuerzas Armadas que manejan eso. De la UAS. De la UAS. Deben de dar también opiniones en determinados sectores de la ciudad. Claro. Lamentablemente nosotros hemos dado prioridad al desarrollo urbano sobre la base de grandes torres sin pensar en las consecuencias que eso puede tener en una media isla.
En el caso, por ejemplo, de Arroyo Hondo y Las Colinas, ¿cuáles serían los trabajos más importantes que podemos exhibir diciéndole a esos ciudadanos y ciudadanas, fíjense, hay que organizarse, hay que empoderarse porque nosotros hemos logrado y podemos mostrar esto? Bueno, el más importante que nosotros ahora mismo podemos exhibir es que somos un residencial cerrado, con seguridad privada. Wadi me conoce, él sabe que yo soy intensa. Oiga, Hay que ser intenso cuando Hay que ser intenso se cuando quieren hay que lograr ser las intenso. cosas. No sabe nada. La pasividad no lleva a ningún lado. No, yo le caigo arriba y teníamos un tanque que lo había hecho Balaguer en el área verde. Yo llamé a la gente del COE que queríamos hacer un experimento de terremoto para marcar las salidas de evacuación y eso. Y lo primero que me dijeron, pero eso es un peligro. Claro. Ese tanque Tenerlo está allí. podrido. Bueno, pues entonces yo le caí a montar. Como dice Wadi, yo soy intensa, fui 3 veces. Usted, doña Marcela, Oneida. Volvía y El volvía, grupo de él. hasta que lo invité allá. Una noche hicimos una reunión con la comunidad, se lo expusimos, y como a los 4 meses nos lo retiraron. ¿De cuántos residentes estamos hablando? Estamos y de qué hablando tiempo? de 578 casas. Ahora se unió a nosotros Villa Elena. ¿Y cómo está También. compuesta esa organización, esa directiva? Esa directiva está funciona? compuesta por 15 personas. Yo inicié hace 2 años el primer periodo, ahora volví otra vez y gané. Voy a estar hasta 2 años más, ahora en octubre cumplo el primero. Somos un equipo que todo se divide, cada quien tiene su responsabilidad. Claro. Se le pone una responsabilidad y se le exige que tienen que cumplirla. Y en caso de no cumplir esas exigencias, Yo demandas lo que tiene la amenazo que lo directiva, voy a votar. sale un poco la dictadora. No, me dicen O cumple o se va. trujillita, me han dicho trujillita, bueno, pero es así. Claro, hay que Porque cumplir. hay que cumplir. Tenemos Si a usted lo responsabilidades encargan de colectivas. las áreas verdes, No puede Exacto. descuidarla. y yo tengo una persona que nosotros no estamos esperando el ayuntamiento, nosotros le pagamos, nosotros cobramos 1,000 pesos mensual a los residentes. De ahí se paga la seguridad privada, se paga la limpieza del área verde, se reponen las luminarias, porque ese barrio está, fue Roberto Rosario el otro día, el de la Junta, lo pararon, El presidente de la Junta Central. sí, lo pararon, y él dijo, oh, pues usted me conoce, el guardia le dijo, yo lo conozco, pero la orden que hay es que hay que Bien. pararlo. Claro, usted es un ciudadano, igual Y que él cualquier dijo, otro. oye, yo nunca había ido a un barrio como este tan limpio. Y aquí los tanques los regalan porque toditos son azules. Porque el barrio de nosotros está limpio. Y está organizado. Está organizado, nuestras calles falta un pedazo que ahora le estoy cayendo atrás a Gonzalo Castillo, que es en la quinta. El ministro de El ministro de Obras Públicas para que me haga un pedacito que falta, pero las calles de nosotros, las áreas verdes están remozadas totalmente. Yo fui al ayuntamiento, me regalaron muchas matas, fui a Quisqueya Verde, fui al Jardín Botánico. He tenido la suerte que donde he tocado puertas me las han abierto. Eso es bueno, En dos eso es casos, bueno. el drenaje pluvial de la zona de ustedes. ¿ya Pero se no resolvió? entres en ese tema porque eso es una Mira, caja de eso- Pandoras. Discúlpame, de tambores. Dije. Me voy a la publicidad. Yo quiero conocer más de ese trabajo porque si es positivo, por aunar esfuerzos, por la disciplina, se ha logrado. En el caso de ustedes todavía mantienen la lucha y hasta nosotros nos vamos a unir también, aunque no seamos residentes, porque somos ciudadanos del Distrito Nacional y somos ciudadanos de la República Dominicana. Después de la publicidad conocemos más de estas dos zonas y también de la respuesta desde el sector gubernamental. Bien, quédense. Continuamos en Así las Cosas, ya me están mostrando el manual de convivencia. Ustedes tienen que conocerlo. ¿Cuándo se redactó? ¿Qué informaciones contienen allí? ¿A quién se les otorga ese documento? Este documento se hizo una asamblea general
y se repartió. Pero aparte de eso, se mandó en cada factura que se reparten casa por casa, O te llega o te llega. obligatoriamente. Claro. Todo el que se va a mudar, lo primero que se hace es entregarle esto. Por ejemplo, hay gente que se mudan, ponen un equipo de música a todo lo que da. Dominicano al fin. Van y se quejan los vecinos. Entonces yo les digo, háganme la querella por escrito. Entonces yo cojo esas cartas. El que no quiere hacer eso, entonces no, porque por cosas incógnitas no actuamos. Claro. Me dan la carta, yo le subrayo donde están faltando, o pero pitbull que tienen en la calle, o eso. Entonces se le manda esto, por la buena y una cartita. Señores, esto es extremadamente importante. En así las cosas, en este casi año que hemos tenido desarrollando tantos temas de empoderamiento ciudadano, hablamos y nos quejamos constantemente de las debilidades estatales, pero ¿dónde están las debilidades nuestras como ciudadanos? La responsabilidad con nuestros vecinos, con los seres humanos que comparten una calle, una vivienda, un apartamento encima, debajo, al lado. Esto es extremadamente importante, la conversación, los ejemplos. En el caso de la Castellana, ustedes están en la lucha. Yo le preguntaba hace un momentito a la ingeniera Varinia, ¿y qué pasa cuando han desacatado la ley, esas normas, esos letreros que estamos viendo en pantalla? Nosotros fuimos a la Castellana, grabamos todas las indicaciones y señaléticas. Los propietarios de los comercios, de los negocios, de las oficinas institucionales y no conocen, ustedes le han informado, aún así se mantienen con estas estructuras que no están permitidas, por así decirlo. ¿Cuál es el siguiente paso? Exacto. Nosotros pusimos esos letreros porque la población aquí alega desconocimiento. Existe una normativa, o sea, una normativa del ayuntamiento, que es el 8509, que regula el uso de suelo, o sea, dónde se deben establecer comercios y dónde debe ser zona residencial. Las personas se instalan sus negocios en cualquier zona. Nosotros lo que hacemos es que acudimos al ayuntamiento para que el ayuntamiento envíe un inspector y le haga la notificación del lugar. Eso, si la persona no obtempera, va a los tribunales. Lo que yo decía es que nosotros tratamos de que sean las instituciones las que realicen su labor, porque nosotros como ciudadanos no podemos ocuparnos de cada uno de los casos. O sea, hacemos un llamado para que las instituciones sigan realizando la labor que le corresponde, de no permitir instalaciones de negocios en las zonas que no corresponden. Porque no solo pasa en la Castellana. Hemos visto sectores muy populares en nuestro país, en nuestro gran Santo Domingo, que ahí están los colmadones, las bancas, están negocios que no deben estar operando. Ay, dígame usted, municipalista, con las debilidades que tenemos en el ayuntamiento, que ya usted planteaba antes en una conversación no pública, pero 5 supervisores, decía Wallis, decía de la falta de presupuesto, los recursos económicos para costear todo aquello. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros los ciudadanos y ciudadanas? Mira, yo creo que frente a esta situación de las debilidades de las autoridades, que nosotros tenemos que admitirla como una realidad, se impone el empoderamiento del ciudadano, el insistir del ciudadano. Sin cansarse. ¿Cuál es la realidad? Mira, uno de los aspectos fundamentales de cualquier gobierno local es su ordenamiento territorial, su uso de suelo. Está consignado inclusive en nuestra Constitución como una facultad de los ayuntamientos. Si tú no puedes no solamente fijar las normas, sino también darle seguimiento a que se cumplan, generas el caos urbano. ¿Qué ha pasado en Santo Domingo? Primero, que hay una gran parte de la ciudad que no tiene normas. Cerca del 70% del territorio del Distrito Nacional no tiene normativa para edificaciones y uso de suelo. Eso corresponde simplemente a la presión social que se impone entre el derecho al uso de la propiedad privada y el interés social. Segundo, ¿qué tenemos en realidad en planeamiento urbano? Mira, nosotros solamente tenemos como presupuesto 22 millones de pesos al año para la planificación urbana. Eso envuelve los salarios de todo ese personal para 92 kilómetros. Nuestros inspectores reales apenas son 5. 5. Pero tan solo ver lo que se construye, porque ustedes lo ven desde la clase media. Pero cuando usted sube de la Kennedy
hacia arriba. Claro, por eso lo Ya mencionaba. esa es otra ciudad. Sí, los con contrastes. otros criterios, con Claro. otros contrastes. Y allí también se da Y lo las peor. debilidades del servicio básico que no les llega, Son el agua, mayores. la luz, la seguridad. Allí cualquiera coge una escalera y la pone en la acera para hacer un segundo nivel. En el caso de la clase media y media alta de la capital, tiene un aspecto positivo, y es que se ha empoderado Se de organizan, manera organizada. se entienden, demandan, reclaman, eso. aún con determinados niveles, porque todavía la sociedad ni los medios de comunicación asumen los problemas de municipales, los problemas de la convivencia como algo importante. Es noticia y llama la atención en los medios cuando una personalidad pública es afectada, Así es. de manera directa o de manera colateral. Pero los medios no le dan publicidad a este tipo de acciones que ponen en peligro la vida y la salud de la gente. Pero hay algo importante. Decía hace un momentito la ingeniera que tiene que realizar muchas actividades. Y yo estoy pensando, al igual que en el tema de las protestas, Ángel, que tanto lo hemos comunicado, hay que disponer de tiempo y disposición Así mismo. de recursos. También, es Exactamente. cierto, clase media y clase media alta tienen esos recursos, pero cuando nos vamos a los sectores populares, ¿quién dice que no pueden de igual forma demandar, organizarse? Aunque no vaya la señora que tiene que trabajar 10 horas, el señor que está fuera de casa todo el tiempo, pero sí quienes quedan. Hay un grave problema, y es que las violaciones son múltiples por la forma en que comienza el asentamiento humano, que en gran medida es informal. Cerca del 60% del territorio del Distrito Nacional es informal. Ella habla, tenemos junto al vecino Los Prados, La Castellana, pero ellos tienen los praditos ahí mismo al lado. Sí, o pasa en Naco, o Y pasa ellos en lo Gascue, tienen ahí, o que pasa en parte de cualquier su sitio. entorno. Así O es. sea, ellos no pueden separarse porque esa frontera social y de marginidad no es una frontera que lo mide en términos del territorio. Que es parte Lo de la pasa en gran los desigualdad praditos, social de República Dominicana. Cuando hay un brote en los praditos de contaminación y de enfermedades, Así es. la gente de los prados lo sufre, y de la es. Castellana, Así es. Así es. porque la gente pasa por ahí. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que nosotros insistimos que ese tipo de acciones de ellos tiene que tener lo que yo he llamado la necesidad de tener el defensor ciudadano en el municipio. Nosotros tenemos un defensor del pueblo, pero doña Zoila no tiene recursos. Ellas van a los tribunales y tienen que pagar su propio abogado, Ahí es que vamos. porque el ayuntamiento del distrito quizás tiene 3 o 4 abogados que, por bueno que sea, no tienen tiempo para cubrir la totalidad del proceso. Eso y además cansa y desgasta. desgasta. Sí, y el sí. proceso, cuando se trata de acciones políticas, mira, cualquiera que produce una violación a las normas en el espacio regulado que corresponde a la clase media es porque tiene un apoyo económico o político. Nadie pone un colegio en una zona residencial sin permiso si no tiene quien lo va a apoyar. Es una realidad. Sí, hay que Entonces, decirlo. eso hay que decirlo. No podemos tapar el Entonces, sol con ¿qué un dedo. pasa? Cuando eso llega a la autoridad política, se protege a uno u otro partido. Igualito. Aquí se protege tanto a uno que es del partido del poder como el que es del partido de oposición. Sí. Porque siempre hay padrinos. Entonces, todo eso genera que nos empoderemos, que seamos más ciudadanos y menos habitantes. A veces, Yo- Waldis, es por las malas, y discúlpenme, Ah, sí, pero hay reglas que cuando son injustas están llamadas a ser desacatadas. Entonces, yo le preguntaba a usted, ¿hasta dónde han llegado? Porque se han reunido, han comunicado, en el caso suyo comunican y subrayan Sí, sí, allí, sí. pero ¿y si aún así se mantiene el desacato porque tengo el compañerito, tengo la firma, tengo la disposición del partido político, de la autoridad que permite eso? ¿Hasta dónde han llegado y están dispuestos a llegar? No, nosotros estamos dispuestos a llegar hasta el final. O sea, hemos estado trabajando y hasta dónde hemos llegado. Yo puedo hacer un listado de los casos que tenemos que sí se han resuelto y de los casos que no se han resuelto. Entonces yo te evalúo, cuando yo comencé habían 13 casos y hay parte que sí obtemperan y hay partes que no, porque nosotros dependemos de los tribunales y los tribunales creo que son hasta 3 años para fallar que tienen. El proceso es desgastante, o sea, esto es un proceso de tiempo. Y queremos hacer un llamado, o sea, estamos haciendo un llamado de trabajar, por eso yo digo que tiene que ser con nuestras autoridades, para que nuestras autoridades, aparte de nosotros empoderarnos también, asuman el papel que le corresponde, que hagan cumplir sus leyes, que hagan cumplir sus normas, que no las violen. En eso es que queremos enfocarnos.
¿Cómo integrar a los sectores populares, a los barrios marginados, excluidos, que están en el área, ¿no?, que rodean a sus demarcaciones, a sus sectores? ¿Cómo se ha hecho eso? ¿Se ha contemplado en las reuniones? Sí. Somos privilegiados, sí. todos aquí somos privilegiados, pero la mayoría de República Dominicana no tiene acceso a agua, educación, salud, seguridad. Entonces, ¿cómo podemos mediar en ese sentido de que nuestro sector esté en las condiciones humanamente dignas, ¿no?, y que los demás también tengan esa oportunidad? ¿Se ha contemplado en esas reuniones? Nosotros como Junta de Vecinos de la Castellana, nosotros trabajamos de la mano con la Junta de Vecinos de los Paraditos y con 5 juntas de vecinos más. Incluso nosotros realizamos caminatas por la seguridad ciudadana y por la no arrabalización del sector todos los años. Ya hemos hecho 6 caminatas y de las primeras personas que nos apoyan y que marchan con nosotros para pedir que se cumpla la seguridad. La seguridad es un tema muy importante en esos barrios y trabajamos de la mano con el comandante del C1 que le toca para mantener controlada en esos barrios el tema de la seguridad. Entonces, que se sientan parte, que no se sientan ustedes, nosotros. No, sí hay que darle apoyo, Vamos más todos. lejos. Nosotros estamos trabajando incluso como Junta de Vecinos hasta con el programa de Quisqueya Aprende. Ahí mismo en el INSE, o sea, nosotros también apoyamos los programas de educación, que es por donde se debe comenzar para esa población. Eso es muy importante. Después de la publicidad concluimos. Así que vamos a escucharles con esas conclusiones, no solo desde el sector que residen, sino también como ciudadanas, como madres, como cabezas de familia, como lideresas que son. Usted, que es un gran líder municipal, y usted hace las críticas y dice lo que tiene que decir siempre. A mí me encanta por eso. Así que después de la publicidad concluimos en Así las Cosas. De regreso y ya solo para concluir, hemos mostrado solamente algunos ejemplos positivos, otros que deben seguir trabajando en la Castellana, en las colinas de Arroyo Hondo, colinas del Seminario en Arroyo Hondo, pero ahí está Gasco, Enaco, están todos los demás sectores, no en el Distrito Nacional o el Gran Santo Domingo, en toda la República Dominicana. Hablamos de condominio, hablamos de las torres, hablamos de los residenciales, hablamos de la ley, hablamos de la participación del gobierno, ese gobierno local tan importante. Yo no me canso de decir que el día a día del ciudadano es su regidor, es su alcalde. Entonces vamos a acercarnos, vamos a empoderarnos y a exigir. Vamos a empezar las conclusiones contigo, Edison. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Mis conclusiones vienen de la siguiente manera. La ley de condominio considero que debe de ser modificada a los fines de especificar y tratar algunos casos especiales que quedaron fuera de lo que es la ley de condominio. ¿Cómo cuáles? Esos residenciales que son abiertos, que no tienen una manera de defenderse. Los propietarios o los dueños de junta de vecinos no tienen manera de cómo cobrar ciertas cuotas que pagan los residenciales por servicio de mantenimiento, de seguridad, pero quedan en el aire. Como hablaba con el doctor Waldi y con la compañera de mesa, que en su caso, en su residencial donde ella preside, en Colinas del Seminario, es abierto, tienen unas 500 y pico de viviendas, pero hay algunas que no pagan. Entonces, por eso, mi recomendación es que la ley 5038, que se modificó en el 2005, hoy ley 108-2005, vuelva a ser modificada de una manera más amplia y que el legislador o nuestros legisladores consideren que quedaron fuera de esta ley algunos sectores que deberían de ser protegidos por esta ley. Y una vez sea entonces revisada y que tengamos una nueva, como bien tú planteas, que sea cumplida, lo más importante. Luego de realizar una exhaustiva consulta a la ciudadanía, a los especialistas y todos los involucrados en el tema municipal. Tatiana, el tema que tocábamos ahora fuera de cámara, que ella dice que tiene una cantidad de viviendas
que son prácticamente incobrables. Les pongo al tanto a los televidentes. Sí. La licenciada Dolfina Ramírez decía que tienen unos 98. 98 vecinos que no pagan. Y entonces ahí la Y respuesta. 402 que pagan. Ya usted sabe. Pero eso lo vamos a tratar en adelante, después de concluir el espacio. Si fuera, igual ni lo sabe, un condominio, si fuera cobrable la deuda, porque la ley especifica, o es específica, que las vías que tienes para cobrarle, incluso tú mediante un privilegio de condómines, tú le puedes grabar el título por una deuda de condominio. Importante saber eso, gracias. Vamos a escuchar a la ingeniera Varinia Camaño y todo lo que en adelante tienen de lucha. No se pueden cansar, hay que seguir. Yo soy de las que digo que esto es una misión. Es una misión de ejercicio de una ciudadanía de responsabilidad social. Así es. Todos debemos empoderarnos. Nosotros comenzamos por nuestra familia y luego debemos seguir por el entorno donde vivimos. Entonces, tienen que unirse, tienen que apoyar a las juntas de vecinos y tienen que empoderarse, tienen que exigirle a las autoridades y tienen que conocer sus representantes, conocer sus regidores, que son los inmediatos que tienen que ver con las juntas de vecinos. Es muy, muy importante trabajar de manos con las autoridades. Hay un ejemplo muy bueno que no puede dejar de mencionarlo. Pero a su vez, bueno, el ejemplo del que quiero hablar es la estación de bomberos número 13, que fue realizada en la calle Celio Pardo, en la Núñez de Cáceres con Celia Pardo. Eso era un local que tenía, San Jerónimo venía luchando, o sea, doña Marcela venía luchando más de 20 años por... 25. Sí, ella tenía un tiempo luchando porque le dieran ese local abandonado que había. Sí se puede. La estación de bomberos, claro que se puede, se puede. Lo que tenemos que seguir empoderándonos. Y no dejarle el asunto a los otros. No cansarnos. Dígame No usted entonces, cansarnos, licenciada es una misión. Dolfina Ramírez. Bueno, yo le quiero hacer un llamado a los que no tienen junta, que formen su junta, Exacto. porque nosotros somos lo que tenemos que reclamar, porque imagínate, si nosotros nos reclamamos, ¿quién nos va a reclamar por nosotros? Somos empoderarnos, tener valor, aunque molestemos, aunque nos digan necio, aunque seamos intensos, pero hay que seguir para adelante porque eso es. Claro, no se hace nada con criticar y ¿Qué con hacemos ser con pasivos, criticar? No. Tenemos que formar parte de la acción. Waldis. No. Mira, yo lo que creo es una satisfacción compartir con ella, independientemente de que aquí y esta mujer me ponía siempre loco. Yo vengo desde que era secretario de la sala, pegando con ella. Me De encanta todas formas, eso. sí, ¿verdad? Mire, yo creo que ustedes son el gran contrapeso entre el gobierno local y el interés ciudadano. Por supuesto. Para mí, las juntas de vecinos no solamente son ese contrapeso, sino que son la correa de transmisión de las necesidades del ciudadano frente a su autoridad. Y ante esas circunstancias, yo lo que razono con ustedes, que las juntas de vecinos son el primer instrumento de hacerle la democracia dominicana no solamente una democracia representativa, sino una democracia participativa. Y es un derecho que tienen los municipios, primero de participar en la gestión, de ser informados, de ser consultados y de ser oídos por cada uno de las autoridades locales. Hay decisiones que no se pueden tomar sin oírlo a los ciudadanos. No es posible cambiar el uso del suelo sin oírlo. No es posible cambiar las vías, el tránsito de las vías sin oírlo. No es posible que se le ponga un nombre a una calle de su barrio sin oírlo, porque eso lo ordena la ley. Ahora, si el ciudadano no lo reclama, la autoridad lo viola. Exactamente, conocer la ley, demandar, exigir, no cansarse, porque ninguna de estas decisiones se toman deliberadamente, no. Tenemos la pasividad por un lado, la acción, buenos ejemplos como planteaba anteriormente, pero ¿y tú, ciudadano y ciudadana, qué estás haciendo? Por favor, que esta hora valga la pena. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes. Gracias. Sin su Gracias a presencia, ti. imposible debatir tantas cosas interesantes. Estaremos por allá, por la Castellana y los demás sectores, y también Arroyo Hondo, Las Colinas y todo eso. Espérenme. Lo esperamos. Después de la publicidad concluimos.
Organizaciones comunitarias como Ciudad Alternativa y el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, Copadeva, vienen trabajando desde los años 80 junto a las organizaciones sociales y comunitarias del Gran Santo Domingo, especialmente en la zona norte de la capital, en el asesoramiento y canalización de sus demandas con las autoridades competentes. Copadeva es pionera en la lucha social y en 1979 inició una serie de acciones para detener los desalojos pretendidos en los barrios asentados en la zona norte. En el caso de Ciudad Alternativa, esta organización tiene entre sus objetivos promover el empoderamiento de actores del movimiento social urbano y la ciudadanía para juntos incidir en las políticas públicas urbanas, nacionales y locales que garanticen el derecho de la población a la ciudad y a la vivienda digna. Asimismo, contribuir al empoderamiento de las organizaciones territoriales para la participación municipal en los procesos de desarrollo local. Agradeciendo a nuestros invitados y felicitando el trabajo de Copadeva, de Ciudad Alternativa y de todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que se han empoderado y que se han dispuesto a ser más fuertes cada vez para servir de verdadero contrapeso entre el gobierno local y la ciudadanía. Tú debes ser parte de ese cambio. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.